Pues quiero ir a la reflexión, al mensaje de esta tarde, pero antes de hacerlo quiero una vez más agradecer a Dios por la vida de cada persona que hace posible que podamos estar juntos aquí. Los hermanos que están en estacionamiento ayudándonos enfrente, en esta parte cuidando a los niños también, el área de kids que está con ellos, el staff. ¿Quién más? Los anfitriones que nos dan la bienvenida, el equipo de músicos que nos ayuda para poder juntos cantar a Dios, todos los que son parte de este equipo que hoy les ha tocado servir. Para todos ustedes nuestra gratitud y nuestro deseo de bendiciones, queridos. Les amamos, les valoramos y una vez más quiero pedirles que les demos un aplauso de reconocimiento, de aprecio para todos ellos, pero muy fuerte ese aplauso de gratitud. Bien, el tema de hoy lo he titulado, o el mensaje de hoy lo he titulado, para mucho más, para mucho más. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe, es decir, que en la vida cotidiana nuestra fe funciona. Alguna vez he explicado que la fe tiene, al parecer, varias dimensiones. Una fe cotidiana que nos ayuda para el diario vivir. Una fe particular que es la que nos encamina a reconocer a Jesús como nuestro Señor. Pero también una fe que no es para la vida cotidiana. Una fe que se enrola o que se une, se amalgama a momentos particulares en la vida. Y quiero compartirles este mensaje por diferentes cuestiones que tú puedes vivir hoy o vivirás mañana, pero de manera muy particular quiero compartírselas por el momento en el que nosotros como iglesia estamos. Hemos empezado nuestra jornada para poder ofrendar para el proyecto del auditorio, el proauditorio, y la verdad es que no es cosa fácil. No es nada sencillo, no sé para ti, para mí no lo es, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Para Él todo es posible. El auditorio tiene un precio de venta de 12 millones de pesos. Se subió mucho el volumen, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya sentí que a algunos se les pararon sus pelitos así para atrás. Ok, algunos, un estimado de 12 millones de pesos, más o menos el cambio de las tortillas, ¿no? Lo que nos queda cuando vamos por las tortillas. Y la verdad es que 12 millones no es mucho, pero no es algo que tengamos en la bolsa, no es algo que tengamos en nuestro presupuesto, ni siquiera como congregación, desde luego, como para poder pensar en hacerlo. Y entonces eso a mí me hace pensar que esta jornada en la que Dios nos permite vivir es una jornada especial y por eso quiero compartirlos, pero no solamente lo que pasa entre nosotros. Hay proyectos en tu vida, hay circunstancias en tu vida, hay momentos en tu vida donde la fe cotidiana no es la que va a estar operando, sino que va a haber una fe que es para mucho más. Es para poder entrar a territorios donde la fe cotidiana no te va a meter, es para tomar decisiones donde la fe cotidiana no te va a meter. Se necesita una fe diferente para poder entrar en ese contexto, y es algo que todos podemos vivir. Hay algunos a quienes les toca tomar la decisión, ¿verdad? Puede ser el papá, el padre de una familia, puede ser la mamá, puede ser ambos como pareja, puede ser el jefe de la empresa, puede ser el empresario que está abriendo un negocio, puede ser el directivo, puede ser un pastor, puede ser un líder. Pero a los demás también nos toca unirnos con una fe diferente para lo que Dios quiere hacer en las jornadas en las que Dios nos mete. Así que el mensaje de hoy es que la fe que Dios te ha dado no solo es para lo cotidiano, es para mucho más. Dile a alguien, lo que Dios te ha dado es para mucho más. Dígaselo, por favor. Tal vez no lo entiende, pero usted dígaselo. Quiero comenzar leyendo el Salmo 60, versículo 12. Voy a leer desde el 11, que dice, un salmo de David: por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. ¿Contra quién? Contra nuestros enemigos, es inútil.
Y luego dice esta versión, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. La versión 60 de la Biblia dice, en Dios haremos proezas. Y una proeza no es una acción de la vida cotidiana. Una proeza es algo que rompe con lo cotidiano. Una proeza es algo que va más allá de lo ordinario, por lo tanto entra al rubro de lo extraordinario, más allá de lo ordinario. No es algo que ocurre todo el tiempo, pero es algo que puede ocurrir de vez en vez, de tiempo en tiempo. Yo en lo particular, queridos, me siento en ese tiempo. A la hora de estar en este contexto que les platico de la iglesia, yo sé que mi fe ordinaria no puede funcionar ahí, que necesito un aliento de una fe extraordinaria para lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiera hacer, lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana. Porque quiero recordarles que la visión que Dios ha puesto en esta casa es una visión de crecimiento, es una visión de alcance, es una visión de nunca dejar de crecer, de llegar a más personas. No estoy hablando de que este lugar sea insuficiente, estoy hablando de que el mundo, que Coacalco sea insuficiente para las personas que vienen a esta iglesia. No sé si me expliqué. Quiere decir que muchas personas van a conocer a Jesús a través de ti, aunque no terminen en este lugar, pero que terminen con una relación en Cristo Jesús, para que ellos sean salvos y ellos puedan ser el parteaguas de sus familias, ser el parteaguas de sus hogares, de sus generaciones, de sus círculos de influencia, donde tal vez yo nunca voy a estar, tú nunca vas a estar, pero ellos van a estar. Y Dios nos ha entregado esa encomienda. Y esa encomienda no es pequeña. Esa encomienda no se hace con una fe ordinaria todo el tiempo. Hay cosas que funcionan de manera ordinaria, la cotidianidad, el compañerismo, el saludo, las pequeñas acciones, pero de pronto hay situaciones que van a requerir de estas acciones, de esta jornada, de este esfuerzo diferente, de una fe mayor para lo que Dios quiere que hagas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu llamado, en lo que Dios te ha dado, en tu empresa, en tu posición. Tal vez a algunos de ustedes Dios les ha permitido adquirir experiencia en alguna empresa y ya viene desde hace tiempo Dios hablándote para que empieces tu propio negocio. Pero no te atreves a hacerlo porque lo estás trabajando con la misma fe ordinaria con la que vas a la empresa. Y hoy Dios te quiere recordar, hijo, para ir a ese lugar necesitas una fe extraordinaria para hacerlo. Espero me esté explicando. Ahora, quiero hablarles de 4 ejemplos para que veamos algunos factores que nos meten a esa fe extraordinaria. Que nos ponen en un escenario donde el Señor nos hace, déjame usar este término romántico, besar esa fe extraordinaria, esas acciones extraordinarias, esas decisiones que tienen este tinte de las hazañas o de las proezas. Y para eso quiero leerte o recordarte algunos personajes de la Biblia. El primero es Noé. Bien conocido Noé. Génesis capítulo 6, versículo 15 nos habla de este hombre. Y solo quiero recordarte las palabras que están registradas en esta porción de las indicaciones de Dios para este hombre. Las indicaciones fueron: haz la barca de 138 metros de longitud. Por favor, visualiza eso. 138 metros de longitud. Es más que una cancha de fútbol. Los que saben fútbol, para que visualicen la dimensión, más de eso. Creo que lo máximo de una cancha reglamentaria son 120 metros, ¿no? 136. Pasa eso. Dimensiónalo. Luego dice ahí 23 metros de altura. 23. Este lugar tiene más o menos unos 5 metros de altura. Multiplica eso por 4 y un poco más, para que veas la altura de esa arca. Pero les pregunto, ¿a quién se lo estaba pidiendo? No dice,
Y dice el Señor que habló al directivo de una constructora transnacional que había en aquellos. No, le habló a un hombre. Es como que Dios te hablara hoy y te dijera, quiero hacer algo contigo. Sí, Señor, ¿qué quiero? Quiero que sostengas a tus padres de aquí hasta sus últimos días. La fe ordinaria no funciona. La extraordinaria sí. Porque inmediatamente como buenos administradores haríamos números y diríamos, no me va a alcanzar. Es como Noé cuando le estaban diciendo la dimensión, yo por eso te dije visualiza. Imagínate que cuando Noé le dicen 138 metros, él empezó a decir, no, está bien largo. Porque no alcanzaba a mirar esa dimensión, creo, de manera visual, porque no se dice que él fuera un constructor, pero se lo habla a una persona. No le dice ni siquiera Noé, haz una convocatoria a los constructores de este tiempo, llámalos para que puedan entre todos de la comunidad construir. No, le dice a él, construirás un arca. Y luego dice 23 metros de anchura y termina diciendo y 14 metros de altura, ¿verdad? Dice. Ya me equivoqué entonces, bueno, pero la dimensión está ahí. Ahí tú la sacas, 15 de alto y casi 30 de ancho, y luego 130 y tantos de largo. Era un barcote. Si alguien está diciendo, más o menos como las trajineras de Xochimilco, no, estás lejos. Estás lejos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor le habla a Noé, lo mete en un proyecto, pero ese proyecto Dios lo que hace es lo empieza a dimensionar, hace que Noé dimensione estas medidas para que él sepa lo que tiene que hacer. Y aquí encontramos dos cosas. Lo primero, ¿qué es lo que me conecta para lo que Dios quiere hacer? Justamente la dimensión. Nosotros no podemos hacer las cosas de la dimensión extraordinaria en una dimensión ordinaria. No podemos hacer las cosas de la dimensión de la fe, ¿verdad?, con una dimensión natural. No lo podemos hacer, a menos que empecemos a entrar a esta dimensión que nos hace ver que en esa dimensión, déjeme usar esta frase que algunos, o creo que todos hemos oído, esta dimensión desconocida para lo natural, hasta que entras, empiezas a ver que sí funciona. Yo recuerdo, y se los he dicho muchas veces, que desde muy pequeño se me quedó tan grabado este ejemplo para la fe, que siempre lo traigo conmigo. Y es aquella mañana que llegué a la casa de mi abuelita y tenía su tienda. ¿Cuántos de ustedes tenían una abuelita que tenía una mesa fuera de su casa y esa era la tienda? Bueno, mi abuelita tenía su tienda de dulces. Y llegué y había unos chocolates de esos de bombones chiquitos, esos me gustan mucho. Yo casi no los como, pero aunque usted no lo crea, casi no los como, pero están ahí. Y llegué y le pedí a mi abuelita mi peso de bombones. Y creo que me dio 20 o no sé cuántos. Y entonces salgo y veo a mis amigos sentados en la banca que ponía mi abuelita afuera. Y entonces primero les digo, ¿van a comprar? No tenemos ganas. Ya sabes que cuando no traes dinero dices no tengo ganas. No. Y entonces les dije, ¿quieren? Y mi primer amigo tomó unos bombones, luego el otro tomó unos bombones y al tercero ya me quedaban poquitos bombones. Y recuerdo, no le estoy hablando de que yo sabía y que yo tenía fe, simplemente me acuerdo del hecho en donde los últimos bombones yo le dije a él, ¿quieres? Y me dijo, ¿y tú? Y yo le dije románticamente, pues toma. Y el bárbaro agarró todos. Y se quedó mi bolsa vacía. Entonces agarré mi bolsita. La abuelita tierna, como suelen ser las abuelitas de mi generación, me habla y me dice, chamaco baboso, ya te quedaste sin chocolate. Ven acá, me dice. Entonces me llama, abre el vitrolero,
pequeño, y me dice, mete tu mano y agarra tus bombones. Entonces agarré más de lo que el peso agarraba y lo metí a mi bolsa. Ese día se me quedó muy grabado porque cuando empecé a aprender de fe, me di cuenta que mientras yo hacía algo para quedarme sin nada, algo estaba pasando para volver a llenar esa bolsa. ¿Me explico? Muchas veces la fe de lo natural te dice, no lo hagas, porque si lo haces te quedas sin nada. Pero la fe extraordinaria te dice, pero el día que te quedes sin nada, vas a mirar la gloria de Dios de otra manera. No estoy hablando de que vivamos todos los días despifarrando nuestros recursos, ni materiales, ni humanos, ni profesionales, ni financieros. No hablo de eso. Estoy hablando de momentos extraordinarios donde Dios nos habla para ti, para tu casa, para tu familia, para lo que Dios quiere hacer, para esta nación que tanto necesita a Cristo Jesús. Esta generación no va a oír de Jesús porque les digamos que Él viene y porque les digamos que Dios los ama. Ellos van a ser llamados en su atención cuando vean a personas haciendo cosas ordinarias por la fe, pero también cosas extraordinarias por la fe. A veces lo extraordinario en nuestro contexto, a veces lo extraordinario es compartir el pan con alguien porque nadie se lo comparte. A veces lo extraordinario es quedarte sin comer para darle tu lunch a alguien y que lo coma. A veces lo extraordinario es unirte o juntarte con alguien que todo mundo ha rechazado y ahora también te van a rechazar a ti. Y lo extraordinario es saber que eso valdrá la pena. Y se necesita fe. Entonces, ¿cuál es el primer, no sé si llamarlo secreto o clave, pero lo primero es dimensionar? ¿Cómo entramos a una acción extraordinaria cuando dimensionamos que eso no se alcanza con lo común, que solo se alcanza con una fe fuera de lo normal? Yo quiero decirte que yo he experimentado cuando veo esos momentos en mi vida que entras, porque si te pones a calcular y hacer números normalmente no entraría. Y lo que yo he concluido es que cuando Dios me ha hecho pasar por momentos extraordinarios, no me doy cuenta hasta que he pasado ese lugar. Y de pronto digo, ¿cómo me atreví a hacer eso? ¿Cómo es que confié que podía ocurrir? Y me doy cuenta que en esa jornada el Señor necesitaba de una fe diferente en nosotros. Y eso estuvo ligado a dimensionar no lo natural, sino lo sobrenatural. Es decir, esta frase que todos conocemos, para Dios no hay nada imposible. Esta es una frase muy sencilla, pero es una frase que solo funciona con una actitud, una acción, una dimensión que no es dentro de lo normal. La segunda cosa que veo es que si tú lees la historia de Moisés, de Noé, también la de Moisés léela, ¿verdad? Pero la de Noé. Se dice, se estima, si tú lees Génesis, la edad que tenía cuando Dios le habló y la edad que tenía cuando él entró al arca son aproximadamente 100 años. Eso nos habla de algunas cosas, pero solo voy a mencionar una. Nos habla de permanencia y perseverancia. ¿Cómo nosotros entramos a un nivel extraordinario? Diríamos en México, y permítanme decirlo así el día de hoy, muy folclóricamente, no rajándonos. No, es una palabra griega para que nadie se sienta raro. Dígale a alguien, no se raje, hermano. O dígale, a rajarse a su tierra, como decimos en México. Nosotros a veces pensamos que en cuanto tomamos una decisión todo va a funcionar, pero no pasa así. Tomo la decisión de restaurar una relación y necesita una labor extraordinaria. Tomo la decisión de reconectar relaciones con familiares, con amigos y necesita una actitud extraordinaria. Tomo la decisión de dejar algo, de hacer cambios en la vida, necesita una medida extraordinaria.
pero no cuando la tomas ocurre. Lo extraordinario comienza a desplegarse cuando permaneces en lo que decidiste. Cuando estás ahí día 1, semana 1, mes 1, año 2, año 10, y tú estás ahí todo el tiempo creyendo que la fe hace posible lo que Dios te ha dicho. Entonces, lo segundo que nos une a lo extraordinario es la permanencia. La Biblia dice que aquel que es variante en su ánimo no espere alcanzar nada. Tenemos que ser claros. Y si decimos, Señor, te creo por esto, ahí permanecer, ahí trabajar. No importa lo que veamos, aprenderemos, corregiremos, mejoraremos, pero permaneceremos. Les he platicado que cuando comenzó esta iglesia, lo hacíamos en una casa rentada. La casa era suficiente para las 10 personas que estábamos ahí, 12 personas. El día que yo llegué, anunciado como el pastor que iba a estar, ese día llegaron 20, yo pensé que eran 20, pero la siguiente semana me di cuenta que eran visitas y ya no estaban ahí. Así que la casa era suficiente. Y esa casa, al primer año, les he platicado que el tesorero me dijo, pastor, tenemos que buscar otro lugar porque esta renta ya no la vamos a poder pagar. Le pregunté por qué. Me dijo que la persona que daba la mitad de la renta ya no iba a ofrendar. Yo oré a Dios, créanme, oré a Dios, porque aunque a veces no se me vea la cara, sí oro. Y oré y le dije, ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor me habló algo que tú y yo conocemos, seguramente. Me dijo, ¿quién sostiene mi obra? Y yo románticamente le dije, tú, Señor. Me dijo, entonces no hagas nada, sigan en este lugar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Hizo un milagro financiero, porque la iglesia no creció, pero la ofrenda alcanzaba para seguir pagando la renta de ese lugar. Y me di cuenta que tenía yo que permanecer. Yo dije, Señor, voy a ese lugar porque tú me sostienes. Vino el primer reto, ¿qué debía yo de decir? Tú me sostienes. Vino la segunda medida, ¿qué debía yo decir? Tú nos sostienes. Vino el problema, ¿qué debía yo de decir? Tú nos sostienes. Porque recuerdo que antes de la pandemia tuvimos una temporada donde también yo le decía al tesorero, vamos a hacer esto, y me decía, no hay dinero. Vamos a hacer aquello, no hay dinero. Y yo dije, ¿por qué no hay dinero, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos alcanza? Y entonces yo tenía que seguir creyendo, tú nos sostienes. Porque imagínate que yo hubiera dicho, bueno, ya no alcanza. A mí me dijeron que si aquí no funcionaba, me regresara a la iglesia del centro de la Ciudad de México. Lo más fácil hubiera sido, no funciona, ahí les voy de regreso. Pero yo tenía que permanecer creyendo que un día tú ibas a llegar a este lugar, que un día tu familia iba a ser abrazada por el amor de Dios, que un día tu vida iba a ser canal de la extensión del deseo de Dios sobre esta casa. Aunque no te había visto porque éramos apenas 10, luego 20, luego 50, tú no estabas aquí, pero estabas en el corazón de Dios, y Dios decía, tú un día estarás ahí, pero necesitan permanecer para que lo extraordinario ocurra. ¿Quieres ver cosas extraordinarias? Permanece en la decisión que has tomado. Decisiones sabias, no estoy hablando de necedades, desde luego. Hay otra segunda historia, en 2 de Samuel 23, aquí les dije 2 ejemplos, ¿verdad? En Noé, el primero era dimensionar y el segundo era permanecer. Ahora, Eleazar, uno de los valientes de David. Hemos oído hablar de los valientes de David, 3 principales que había con ellos. Y te voy a leer el capítulo 23, versículos 8. Dice, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Más valientes, es decir, encima de lo ordinario. El primero era Jesobeam, dice esta versión, el Acmonita, quien era el líder de los 3 guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, extraordinario,
no todos los días. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos. Mire, primero digo las ganas de matar a 800 y después las ganas de contarlos. Yo los mato y me voy, pero ¿cuántos maté? Cuéntenle. Y empezaron a contar. Y luego dice ahí, guerreros enemigos en una sola batalla. No dice 800 a lo largo de su vida. Dice que en una batalla con su lanza 800 personas. El siguiente, en rango. Es decir, que hay de extraordinarios a extraordinarios. No quieras lo extraordinario que Dios hace con otro. Abraza lo extraordinario que Dios tiene para ti. Porque si es de Dios, aunque no se parezca a lo de otro, lo extraordinario de Dios se va a ver a través de tu vida. Yo no volteo a ver como pastor a ningún pastor. Porque una vez, solo una, estaba yo viendo a un predicador cómo Dios lo usaba en un video. Y de pronto iba a decir, Señor, úsame así, porque a veces tendemos a hacer eso. Y cuando dije Señor, el Señor habló a mi corazón, sé que fue el Espíritu de Dios, y me dijo esto: ni se te ocurra. Yo le dije, deja primero te digo y luego me dices. Pero Él lo sabe todo. Y me dijo lo siguiente: lo que yo hago con uno, no lo hago con otro. Pero lo que yo hago contigo será único y será especial. Y no se compara en nada lo que ese hombre hace, lo que Dios ha hecho a través de él, los estadios que ha llenado. Yo no miro lo extraordinario de otros, yo abrazo y valoro lo extraordinario que Dios nos ha dado a nosotros, lo que Dios me ha dado a mí. Y en eso se va a mirar y se va a glorificar Dios. Dice entonces más adelante, el siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos con todo el ejército israelita, cuando todo el ejército israelita había huido. Es decir, lo extraordinario fue hacer frente cuando los habían abandonado. Cuando la gente abandona a la gente, algunos llegan a decir, bueno, pues si ya se fueron, ya se acabó la fiesta. Pero ellos dijeron, ya se fueron, empieza la fiesta. Cuando las cosas se ponen más difíciles, la gente extraordinaria dice, la fiesta está por comenzar. Se va a poner bueno. Ahorita no, pero se va a poner bueno. ¿Sí me estoy explicando? Es que algunos los veo que me quedan así viendo como, ¿será? Sí, de verdad sí es, sí pasa. Dice, siguió matando, cuando todos se habían ido, siguió matando a filisteos. Es decir, él veía uno y otro, y él seguía matando hasta que su mano, dice esta versión, se le cansó la mano para levantar su espada, dice ahí, y ese día el Señor le dio una gran victoria, ¿verdad? Otras versiones dicen hasta que se quedó pegada la espada en su mano. Dice el resto del ejército, fíjense bien, qué interesante es esto. El resto del ejército regresó, ya no a la batalla. ¿A qué regresó? A recoger el botín. Lo extraordinario que tú puedes hacer, déjame te voy diciendo, algunos van a disfrutar de él, aunque no hayan aguantado los cocolazos a la hora de lo extraordinario. ¿No has llegado, ha llegado alguien contigo y te dice, tienes un hijo precioso, chulo? Y tú dices, uy, si supiera lo que me ha costado educar. Se me salía del guacal. Y luego no quería esto, y luego sí quería aquello, y yo... Pero vienen y te dicen, qué bonito se ve, ¿no es cierto? Más o menos como los hijos disfrutan el esfuerzo de los padres. Se sientan, lo gozan, toman el botín de lo extraordinario que han hecho sus padres. ¿Me explico? Así que la gente extraordinaria, según esta historia de David,
va a ser un canal para que otros, porque siempre habrá otros que necesitan un impulso en su vida, pero que no lo van a hacer hasta que no haya un botín producido por aquellos que sí se han atrevido a algo extraordinario. Aquí en este lugar, para mí es bonito este lugar, es bello por lo que representa lo que Dios ha hecho. Representa una oportunidad una vez y otra vez y otra vez hasta el día de hoy en todo lo que hemos hecho. Estar aquí y no deber ninguna sola renta es algo extraordinario, queridos míos. Se los vuelvo a decir, es extraordinario estar aquí y no deber ni una sola renta durante todos los meses de la pandemia, porque Dios usaba personas. Yo veía personas que llegaban entre semana: pastor, aquí traigo mi ofrenda. Personas que ni siquiera yo conocía, pero personas que nos estaban viendo por la transmisión. Ahora que estuve con algunos amigos pastores de las iglesias de Restauración, me decían 3 o 4 de ellos: pastor, todas las semanas vemos tus prédicas y de ahí tomamos mensajes para predicarle a la iglesia. Cuando al principio había la posibilidad de decir: no sé cómo va a estar, yo creo que vamos ahorrando, vamos viendo cómo aseguramos nuestras vidas y nuestra tranquilidad, pero no, había que sacar algo extraordinario, como pasó con los valientes de David. Y cuando veo que hay otros que toman de ese botín, ¿no? Aquellos que llegan y dicen: pastor, qué bonita está la iglesia, y tú dices: ay, qué bueno que la disfrutas. Pero hemos necesitado acciones extraordinarias. Ha habido momentos de hazañas donde decimos: solo Dios lo pudo hacer. Y atravesar por ahí era ser valiente. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es la siguiente clave para mirar lo extraordinario? Valentía, queridos. Hay que ser valientes. A veces para hacer cambios. Hay que ser valientes para decir no. Y eso puede ser lo extraordinario. Hay que ser valientes para asumir una decisión, y eso va a marcar lo extraordinario. Yo recuerdo una vez en uno de nuestros retiros de matrimonios, fíjense para que vean lo sencillo que pudiera ser, pero a la vez es un reto. A un hombre que le dije: oye, ¿vas a ir al retiro? Me dijo: no. Y él me dijo esto: porque o salgo de vacaciones o voy al retiro con mi esposa. Cualquiera pudiera decir: bueno, está bien, es una medida administrativa y se vale. Pero un día me di cuenta que tomaba refresco todos los días. Y le dije: oye, ¿cuánto vale tu refresco? En aquel tiempo valía menos de 10 pesos. Imagínense, 10 pesos. Le dije: ¿cuánto es por semana? 70 pesos. ¿Cuánto es por mes? 280 pesos. ¿No? 7 por 4. 280 pesos. Y entonces le dije: si tú juntaras lo de 12 meses, pagabas el retiro de matrimonios. ¿Ustedes creen que no fue? Es que lo extraordinario es para valientes. Toma agua. No, pastor, me oxido. ¿Cómo que te oxidas? Te hace mejor el agua. No es que sabe feo, pero te hace bien el agua. En algo tan frívolo, a veces nos falta valentía, queridos. Pero necesitamos, la valentía nos ayuda a vencer la indecisión. La valentía nos ayuda a creer que es posible, aunque nos preguntamos cómo será, pero creemos que se puede. La valentía nos ayuda no a detenernos por los temores, sino a enfrentar nuestros temores. ¿Será? ¿Se logrará? ¿Se podrá? ¿Lo alcanzaré? ¿Será para mí? Todo eso nos podemos preguntar en el camino. Pero si el temor nos apodera, entonces lo extraordinario se queda detenido. Pero si la valentía surge, entonces lo extraordinario se puede hacer notable en nuestras vidas. Número 3, ¿qué se necesita para un poco más o para mucho más en la vida? Necesitamos valentía. Valentía. Dígale a alguien: tú eres muy valiente. Yo lo creo, dígaselo. Como que tienes cara de valiente tú.
Ah, pero no se ría, dígaselo en serio. Tienes cara de valiente. Ahora quiero cerrar con este punto. Ay, ay, ay. Valentía. Pero el último está en Josué 6:20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron. Y eran unos muros, no era una barda, eran muros, ahí vivía gente. Y dice ahí, se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. ¿Cómo fue que comenzaron la conquista? Si ya de por sí la conquista era una hazaña, ¿cómo empezó la conquista a través de Josué? Con una hazaña. Pero esta hazaña, es decir, esta acción que necesitaba de una fe para mucho más, no era la fe para recibir el maná del cielo. No era la fe para vivir 1, 2, 10, 15, 20, 40 años en el desierto. Era la fe para entrar a un lugar creyendo que de una manera absurda, porque parece absurdo, se iba a derribar el acceso, que era la muralla de Jericó. ¿No les dijo Dios, en 10 años armen unos tanques, hagan unas bolas de hierro para que puedan derribar? No. Dios le dijo, así es como vas a entrar, Josué. Van a comenzar a marchar un día, callados, en silencio. Ay, esto está buenísimo. Segundo día, en silencio. Yo me he preguntado, ¿por qué en silencio? Y tengo la sospecha de que Dios dijo en silencio, porque si hablan la van a regar. Si hablan, uno va a empezar, oye, ¿cómo ves al Josué? ¿Que es que esto se va a caer? Porque siempre que uno empieza, el otro por ahí sale. Es lo mismo que yo digo. No, ya Dios me mostró que lo estamos perdiendo al Josué. Es más, voto por voto, para ver si sigue o no en el liderazgo. Vamos a cambiarlo. ¿No es cierto que a veces cuando hablamos en un asunto misterioso no hablamos fe, hablamos dudas? Hablamos dudas. No sé tú, pero normalmente eso nos pasa. Cuanto más tiempo pasa, si hablamos con duda, la duda empieza a hablar. Día 1 no pasa nada, día 2, oye, ¿cómo ves? Si crees que ya van 2 días. Yo digo que quién sabe. No, es lo mismo que yo siento. Pero pues hay que apoyar al Josué. Mira, ya llegamos hasta acá. Total, si no se cae, pues no se cae. Me imagino que por eso Dios dijo, guarda en silencio. Me imagino. No lo busques, no está ahí, me lo imagino. Y entonces Dios le dice en el versículo 6 de Josué, versículo 20, capítulo 6. Cuando el pueblo oyó el sonido, lo voy a repetir, de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza. Y luego dice, de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas. Esto pasó en el día 7, cuando terminaron de dar otras 7 vueltas. Primero era una vuelta por día, 7º día 7 vueltas. Y al final, ¿qué hicieron? Gritaron. Aquí te digo 2 cosas que yo las he vivido. Y no está mal si piensas que a veces raya en lo que otros dirían, no, este está loco. Cuando yo creí que Dios me iba a dar un coche hace años, hace unos, no sé cuántos, ya tiene muchos años. Les he platicado a los que me conocen que ese día me fui a Walmart y compré mi bastón para coches. Y me gustaba ir a pasear al pasillo de los coches y compraba un aromatizante y mis trapitos para limpiarlo, y yo no tenía coche. Cualquiera diría, Houston, lo perdimos.
Pero he entendido que a Dios no le decimos te creo con la boca. A Dios le decimos te creo con las acciones. Si tú has creído que Dios se ha demorado porque le has dicho creo en ti, tal vez hoy Dios te esté hablando para decir lo extraordinario en tu vida, las hazañas en tu vida no va a ser por lo que me dices, va a ser por lo que haces. Y yo parecía loco. Claro, no andaba yo, oiga Señor, ¿qué crees? Estoy comprando esto porque... No, yo sabía mi locura. Mi esposa sabía que íbamos a ir a Walmart. Ahorita vengo. ¿A dónde iba? Al pasillo de los trapos y de los aromatizantes. Compré mi abrillantador de llantas y no tenía coche. Creo, queridos, muy fuertemente que esta sacudida que ha vivido la humanidad y también la iglesia ha querido hacer dos cosas con la gente, incluyendo la iglesia. Una es normalizarla, o la otra es sacar del fondo del corazón para que la iglesia siga diciendo nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y nuestro Dios es un Dios que nada lo limita. Y lo que Él quiera hacer, no importa las circunstancias más difíciles, lo voy a poder hacer con el favor de Dios. ¿Y qué necesito? Necesito lo que hizo Josué, acciones que rayan en la locura. Mi primera experiencia que viví, y es muy mía, porque yo era un cristiano que no ofrendaba. La mera verdad, ¿para qué se los niego? No ofrendaba. Y yo decían, vamos a levantar las ofrendas. Y yo levantaba las manos y empezaba, Señor, háblame. Ya que pasaba el ofrendero decía, gracias, Señor. Metía las manos a la bolsa y buscaba la moneda y decía, no, esta es grande, esta es como de a 10, esta es la de a peso, y sacaba la de a peso. Cuando era niño, no crean que de grande. Entonces, cuando mi primera experiencia fue tanto lo que hizo Dios en mi corazón, se los he platicado, que ofrendé hasta no darme cuenta que me había quedado sin dinero para el regreso. Solo tenía mi boleto, pero ya no tenía para comer el sábado, ni el domingo, ni el lunes, que era todo un día de regreso. Me quedé sin dinero. Parece locura. Los jóvenes saben de lo que estoy hablando. Cuando te enamoras haces puras locuras. Le regalas a la novia un celular que ni a tu papá le has regalado. Esa es locura. Aunque no digan amén, ¿verdad? En su cumpleaños le llevas mariachi, le haces una lona espectacular, felicidades María. Y a tu papá en la noche, ay, ¿qué hora era tu cumpleaños, pa? Ustedes saben lo que es locura. Pero el cielo mira esas acciones que a los ojos nuestros parecen locura, pero que al cielo le están diciendo, yo creo que para mucho más he recibido la fe que tengo. Ahora, termino. Y al oír el sonido de las trompetas, dice aquí, ellos, los hombres, gritaron. Al oír el sonido gritaron. ¿Qué es lo que nos une a las hazañas en nuestra vida? Cuando escuchamos el sonido de la voz de Dios, el sonido del Espíritu de Dios, el sonido del testimonio de Dios a nuestro corazón diciendo, es hora, tienes que hacerlo, no te resistas. Y entonces de nuestra parte viene una respuesta que no es una respuesta suave, es una respuesta con fuerza. Por eso dice, y gritaron como diciendo, me uno a ese sonido, pero no lo hago con duda, no lo hago con fuerza, no lo hago con reserva, lo hago con toda la convicción. Estoy contigo, Señor, voy a hacer lo que dices que puedo hacer para mi casa, para mis hijos, para la gente, para la sociedad, para las familias, para mis hermanos, para con quien tú me quieras llevar, lo voy a hacer. Y entonces Dios diciéndote, para eso te di la fe, no solo para lo ordinario de la vida cotidiana, sino te lo di para mucho más en tu vida. Dios te ha dado una fe para mucho más, y Él hoy quiso recordártelo,
porque hay cosas que están esperando a esa fe, cosas que están esperando a esa respuesta, cosas que están esperando a esa reacción ante la voz de Dios, cosas que están esperando ante esta perseverancia que necesitamos como Noé, o esta valentía que necesitamos como Josué. Esa fe ya Dios te la dio, y en tu medida y en tu contexto harás cosas mucho más grandes de las que has hecho hoy, porque Dios las ha preparado para eso en tu vida. Y bendecirás a tus hijos, bendecirás a tu familia, bendecirás a aquellos que no tienen esperanza, y vendrán y tomarán del botín de tu paz, del botín de tu gozo, del botín de la fe que está emanando en tu vida. Y vas a bendecir no solo a tu familia, sino a otras muchas más personas a lo largo de tu vida. ¿Cómo? Con la fe que es para mucho más. Por eso quiero hoy orar contigo. Si vas a aplaudir, apláudele a Él, porque lo amas, porque le crees. Me gusta mucho hablar de las cosas que Dios ha hecho. Casi no les hablo de los errores, pero si quieren un día le cuento todas las regadas que he cometido. Pero para llegar a este lugar, les decía a mis hermanos del discipulado, creo que fue el viernes, cuando pasó lo que pasó, yo dije, ¿cómo me atreví a decir eso? Yo dije un lunes, nos enseñaban el lugar, y le dije, la respuesta fue, ¿le interesa el lugar? Sabía que era pastor, que era para una iglesia, y le dije, sí me interesa, el jueves le resuelvo. Sin dinero. Claro, yo no le dije, no tengo dinero, pero estoy esperando un milagro. Y le dije, el jueves le resuelvo. Ok, entonces no lo voy a enseñar hasta el jueves que usted me diga. Y yo dije, ¿y ahora? Y dije, claro, pues soy el clásico mexicano que dice, ahorita regreso. Y nunca regreso. Tú lo haces. Vas a un lugar, pides, te enseñan un anillo y ahorita regreso, lo pienso. Y sabes que no vas a regresar. Yo dije, le hablo el jueves. Dije, total, pues no le hablo y ya. O le digo que no se puede. Pero ¿por qué le dije que sí? Era un acto de locura, de atrevimiento, de valentía. Yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, es que irnos a ese lugar todo va a subir, el mantenimiento va a subir. Me acuerdo que en ese tiempo pagábamos 300 pesos de luz en la otra casa. Cuando llegamos aquí pagábamos, el primer recibo nos llegó por 12,000 pesos. Y yo dije, Señor, vámonos a la casa. Después fuimos a hablar, nos bajaron porque lo tenían como industria, lo bajaron a zona comercial y bajó, luego cambiamos a luces LED y bajó más, gracias a Dios. Pero el primer recibo me espantó, porque todo subió, el mantenimiento subió, la luz subió, ¿verdad? Los servicios subieron, lo que teníamos que hacer subió, todo se había incrementado y necesitábamos valor para hacer hazañas y hacer posible esto. Lo que tú ves hoy aquí es resultado de una fe que no funciona en lo cotidiano. Y lo que Dios quiere que se vea en tu vida es la fe del diario vivir y la fe de las cosas extraordinarias. Y yo quiero orar contigo porque en todos los que estamos aquí, se los digo de corazón, creo que hay cosas en el escenario, en la historia de nuestra vida por delante, que están esperando esa fe que es para mucho más. Que tú te atrevas en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio, y que lo hagamos juntos también como iglesia, como comunidad. Yo sueño, y se los digo de corazón, sueño con ser una iglesia que tengamos un banco de alimentos. Y me parece locura, pero sueño con eso. Sueño con una iglesia que la comunidad sepa del evangelio no porque cantamos, sino porque le va bien a la comunidad, porque estamos aquí. Sueño con una iglesia que brinda servicios a las personas y les ayuda a cambiar sus vidas. Y todo eso
es una hazaña, queridos, porque vivimos en un país donde parece que no se hace nada porque no hay recursos, pero la iglesia tiene que creer que de Dios vienen todos los recursos para hacer el bien que podemos hacer. Así que te voy a pedir que oremos en esta tarde. ¿Qué vamos a orar? Déjame orar por ti, pero te invito a que ores y le digas: Señor, conéctame con aquello que va fuera de lo ordinario, de este tiempo en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi profesión, en mi negocio, en mi trabajo. Escucha al Espíritu de Dios diciéndote: hijo, para mucho más que lo cotidiano te he dado la fe, para que mi propósito se cumpla. Señor, en esta hora, la historia de Josué, de Noé, de Eleazar, de David, nos recuerdan que hay momentos de